Bienvenido a tu espacio con contexto, con Dani Mejías. El día de hoy tendremos un programa especial, entrevista con el hermano y pastor David Araúz. Empezamos. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a nuestro programa con contexto. Hoy tenemos a nuestro hermano David Araúz. Nuestro hermano David Araúz. Él es estudiante del Seminario Teológico Reformado de Balboa y pastor de la Iglesia Bautista Reformada de David, aquí en la misma ciudad de David, en la cual yo vivo, en Panamá. Un saludo, David. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno estar acá acompañándote. Igualmente, mi hermano. Hoy queremos tomar un tema muy bonito, ya que muchas personas a través de nuestro canal nos han preguntado. Y esa pregunta viene a través de muchas personas que indagan y dicen, oye, ¿tú crees en estas doctrinas? ¿Tú eres calvinista? Ya tú debes saber por dónde vamos. Hace poco una hermana nos preguntó, me dice, hermano, yo creo realmente que el hombre está depravado totalmente y que por su depravación no puede escoger a Dios. Entonces parece que otro hermano de otra iglesia la escuchó decir esto y le dijo despectivamente, tú eres calvinista. Y la hermana me dice, pero hermano, yo no sé qué es eso. no sé qué me dijo. Entonces, hoy que un invitado especial que eres tú, queremos tratar el tema y empezaremos con una pregunta, pero ante todo te invito a que nos regales una oración antes de empezar. Amén. Perfecto. Bien, nos unimos en oración. Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos has permitido estar aquí reunidos para contestar preguntas y también cuestiones importantes acerca de tu palabra. Señor, nos presentamos delante de ti con humildad. Nos presentamos delante de ti dependientes de tu sabiduría, conocimiento. Y Señor, te pedimos tu guía. Te pedimos, Señor, también tu sabiduría, porque solo tú, Señor, eres la fuente de toda sabiduría y conocimiento. No somos nosotros, sino que eres finalmente tú. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, porque sabemos que este tiempo será para alabarte a ti, Señor, y para glorificar tu santo nombre, y al mismo tiempo para ayudar al cuerpo de Cristo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Bueno, mi hermano, comencemos con el tema. A ver, la primera pregunta. ¿Qué es el calvinismo? ¿Cómo se come eso, mi hermano? Bueno, definitivamente eso es un término que ha generado mucha polémica y hasta cierto punto es entendible que hoy día se genere eh, un tipo de aversión al término porque al final de cuentas todos consideramos ser cristianos y no debemos llevar otro nombre aparte que el de Cristo. Pero hay que comprender algunos eventos históricos que llevan, que ocurren y que de una u otra forma pues ayudan a la iglesia a identificar un sistema teológico. Ahora, para definir el calvinismo de forma simple, yo diría que el calvinismo es de ser bíblico, de exponer de forma sistemática lo que las escrituras enseñan y no colocar una idea previa, una filosofía previa por encima de las escrituras, sino que de las escrituras emerja nuestra doctrina, ¿verdad? Las doctrinas que son más importantes y más relevantes. Ahora, hay que reconocer que el término calvinismo eh, es acuñado después de un debate, de una contienda teológica que hizo que un sector se denominara a sí mismo como calvinistas, la postura calvinista. Postura, obviamente, llevó otro nombre. Pero en este particular, el calvinismo se identifica más o se conoce popularmente más con respecto a la doctrina de la salvación. En otras palabras, es un sistema teológico que busca definir lo que las escrituras dicen a salvación, acerca de la soberanía de Dios, la relación que tiene la soberanía de Dios con
la libertad del hombre. Cómo estas dos cosas, una a la otra. Ok, mi hermano, qué bueno. Eh, queremos un poco saber, entendemos que Calvino, ¿quién fue Calvino para comenzar? ¿Quién fue Calvino y por qué se le añaden estas doctrinas a Calvino esencialmente? Claro. No, Juan Calvino era un joven francés, estudiante de derecho, era un jovencito, realmente no tenía ni la mayoría de edad cuando empezó sus estudios académicos en derecho principalmente en Francia. Y sin duda alguna era una mente brillante, era un hombre dotado a nivel cognitivo, pero posteriormente en Francia él tuvo el interés en el aspecto teológico, ciertos intereses con respecto a la teología. Pero justamente cuando esto ocurre, se estaba el auge de la reforma protestante. Y en gran parte el interés que tuvo Calvino en la teología fue por el auge teológico que vino a través de la reforma protestante liderizada por Martín Lutero. Posteriormente, Juan Calvino afirmó las doctrinas propias de la protesta de los protestantes, como por ejemplo el rechazo de la autoridad papal, también lo que es el resalte, la autoridad bíblica y la suficiencia de las escrituras, y también la justificación solo por la fe que provenía de la doctrina de Lutero. Todas estas cosas le generaron problemas a él. Persecución se desató, lo cual lo llevó en última instancia a buscar asilo en Basilea, Suiza. En Basilea, Suiza, él viajó para buscar refugio de la persecución católica romana. Particularmente terminó, por decirlo así, a los pies y de su maestro Farel, teólogo de aquel lugar y que había sido también influenciado por la reforma protestante. Posteriormente, Calvino se convertía en también profesor de el seminario o la Universidad Teológica de Ginebra en Suiza y una de las obras más importantes quizás de la historia del cristianismo sería su trabajo del cual apenas empezó a estudiar su teología, que fue la institución de la religión cristiana. Es allí todo el concepto teológico que pudo desarrollar Calvino a través de su estudio de las escrituras. Y es un amplio libro, un volumen enorme de teología y que evidentemente muestra toda la teología bíblica desde principio de Génesis hasta Apocalipsis. Impresionante. Ok, mi hermano. Con, Sí, sí. con respecto a lo que me preguntabas al final, que es por qué se le identifica a Calvino con las doctrinas eh, conocidas como calvinistas o el concepto calvinista, hay que destacar que Calvino nunca propuso que sus discípulos se llamaran calvinistas. Por ejemplo, él tuvo como discípulo a John Knox. John Knox era un teólogo escocés que estuvo también enseñado por Calvino y él no llegó a Escocia diciendo somos calvinistas. No, él empezó a enseñar evidentemente a través de su maestro Calvino, pero él lo que desarrolló en Escocia una vez que volvió fue lo que hoy se conoce como la iglesia presbiteriana. Probablemente las bases del presbiterianismo se emergen de la influencia de Calvino a Knox, juntamente desarrollándose en Escocia. Obviamente la doctrina de Calvino fue la que fortaleció y generó un tronco fuerte en lo que fue la protestante. Evidentemente Calvino es popular y famoso por muchas cosas, pero al mismo tiempo también es popular por ser enemigo vehemente del catolicismo romano. Ok, mi hermano, perfecto. Ya entendiendo un poco quién fue Calvino y todo esto, vayamos a la siguiente pregunta, que es las doctrinas más usadas de Calvino, porque se entiende
hay muchas personas que dicen yo soy calvinista, pero realmente el calvinista cree todo a exactitud como lo explicaba Calvino, cree toda la doctrina que explicó Calvino. Por eso nacieron estos 5 puntos que le llaman el tulip. Vamos a hablar un poco de ellos. Ujú, ¿Qué nos dices de ellos? correcto. El tulip, bueno, irónicamente, no está relacionado, o su desarrollo no está directamente relacionado a Calvino. Es evidente que el tulip se basa en la doctrina de Calvino, que está expuesta en sus libros, sus comentarios, sus muchos comentarios de la Biblia, y al mismo tiempo en la institución, su interpretación de las escrituras. Pero el desarrollo del tulip fue una respuesta a las dudas que emergieron de otro teólogo, específicamente en Holanda, llamado Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era realmente un discípulo calvinista, era un discípulo de la Reforma, ¿no? De la Reforma protestante. Pero él empezó a tener algunas dudas con respecto a este mismo tema que hemos comentado anteriormente, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Así que él empezó a desarrollar algunos conceptos y enseñanzas a algunas personas dentro de su influencia como profesor de teología y algunos consideran que su enseñanza fue secreta. Él enseñaba de forma secreta estas doctrinas en su influencia como profesor. Posteriormente, eso lo llevó a ciertos debates con otros profesores de ese mismo centro académico y debatían el concepto de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre y un famoso concepto tan debatido hoy día también como la predestinación, ¿no? Entonces, Jacobo Arminio muere para el año 1609. Ni siquiera Jacobo Arminio escribe lo que se conoce como los 5 puntos, sino que son los discípulos de Arminio quienes protestan a, a- a lo que es la doctrina reformada usual acerca de la salvación y ellos desarrollan 5 puntos. Estos 5 puntos son en protesta y ellos usaron el término remonstrantes. Remonstrantes es un término que significa. Entonces ellos desarrollaron estas doctrinas y las presentaron como una protesta a la iglesia de Holanda. La iglesia recibe estas protestas y las estudia, las coloca bajo el escrutinio de los profesores, teólogos, y eso se conoce los cánones de Dort. Los cánones de Dort fueron una reunión de teólogos en los cuales discutieron y debatieron el tema. Y al final, estos cánones determinan que el arminianismo no debía ser aceptado y se considera herejía. La razón por la cual, o principal por la cual se consideró herejía, era porque las ideas de los remonstrantes parecían llevar a la iglesia protestante de vuelta a Roma. Ellos consideraban que era un camino de vuelta a Roma, la cual era caracterizada por una doctrina de la salvación que se conoce como semipelagianismo, que es una versión, ¿verdad? De lo que se conocía anteriormente como pelagianismo, que también fue considerado herejía. Así que la Iglesia Católica consideró y elaboró una doctrina llamada semipelagianismo, que también es presentada, quizá defendida, por otro erudito muy popular, que se conocía como Erasmo de Rotterdam en aquel famoso debate con Martín Lutero. Entonces, evidentemente, los teólogos protestantes entienden un peligro para la integridad de la fe protestante asumir estas doctrinas. Wow, tremendo, tremendo lo que dices, ya que no, aquí prácticamente me estás dando a entender de que se llama calvinista y algunos se llaman arminianos y realmente ese concepto, bueno, se tomó ese nombre, ¿no? Pero realmente son conceptos que vienen desde antes de Calvino, son, qué sé yo, por ejemplo, los puntos del tulip, que son la depravación total, claro que lo vemos en la Biblia. Vemos en la Biblia que está en muchos textos, como en Efesios 2, 1, 6, en Romanos 8, 7, Romanos 14, 23, Juan 6, 63. También tenemos la elección incondicional,
la expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. O sea, tú me estás queriendo decir que todos estos puntos a los cuales muchos que asumen creer en ellos y se llaman calvinistas, realmente fueron doctrinas que también fueron enseñadas mucho antes de Calvino, ¿no? Bueno, evidentemente Calvino lo que hace es desarrollarlas de una práctica más elaborada, más clara, pero sí se ven vestigios de estas doctrinas anteriormente, no con sus mismos nombres, evidentemente, pero sí el debate siempre ha estado latente con respecto a la soberanía de Dios y la libertad humana. Agustín, en su Tratado de la Gracia, también trata estos conceptos y él es considerado el doctor de la gracia. Agustín es el primero que desarrolla este concepto de la soberanía de Dios, ¿verdad? Y trata también de presentar una correcta relación entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre. En sus respuestas principalmente a Pelagio, quien era considerado él negaba la depravación total del hombre, pero no solo el concepto de la depravación, sino que negaba la doctrina histórica del pecado original del hombre. En otras palabras, el hombre no tenía ninguna consecuencia, ¿verdad? El género humano no tenía ninguna consecuencia del pecado de Adán. Eso tenía Pelagio. Y que como el hombre estaba libre de las consecuencias del pecado de Adán, podía sin ningún problema creer en Dios, ¿verdad? Tenía la libertad de creer en Dios si así lo quería. Entonces, evidentemente, estas doctrinas iban en contra de lo que ha enseñado la iglesia históricamente y Agustín, al contestar, desarrolla estas ideas de forma a priori. No es casualidad que tanto Martín Lutero como Calvino citan constantemente a Agustín para desarrollar su doctrina de la salvación, porque se basan particularmente en los tratados de Agustín. Asimismo, otros también se incluyeron al debate, también Santo Tomás de Aquino y al mismo tiempo San Anselmo también tienen trabajos alrededor de esta doctrina, pero no necesariamente llegan a las mismas conclusiones. Podría decirse que antes de Calvino el debate estaba abierto, pero con Calvino, Calvino da, me parece a mí, obviamente, la mejor respuesta con respecto a esta doctrina de la soberanía de Dios y la libertad humana. Oh, qué grande, mi hermano. Bueno, también podemos ver que muchas personas toman esta doctrina de la salvación, se adhieren a las doctrinas que explicó Calvino, pero no a todo. Entonces, Mm. lamentablemente, bueno, se le ha tomado el nombre de calvinista a esto. Vuelvo con el término y te lo explico porque hay otros círculos que cuando te dicen, y me lo han comentado muchas personas, cuando te dicen calvinista, que tú crees en esta doctrina, siempre tienden a hacerlo de manera despectiva. Y eso porque, Ujú. bueno, no entienden alguna de las doctrinas que se explican, pero dicen, no, es que ustedes dicen salvo siempre salvo y eso es una doctrina demoníaca, eso es herético totalmente. A consecuencia de esto, del calvinismo original, digámoslo así, han salido otras ramas del calvinismo que han probablemente manchado un poquito esa imagen. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, bueno, es normal en gran parte que se desarrollen esos prejuicios contra el concepto calvinista. Y como tú lo bien lo dices, hay personas que afirman verdades bíblicas o entienden que son verdades bíblicas y inmediatamente son categorizados como calvinistas, ¿no? Y se trata de forma despectiva. Es cierto que hay prejuicios por confusión, pero al mismo tiempo también hay prejuicios por ignorancia. Y el prejuicio por ignorancia se debe a que realmente en Latinoamérica no llegó la reforma protestante hasta no hace muchos años atrás. No es como en países como Estados Unidos, que prácticamente todo el fundamento de lo que es Estados Unidos fue a través de los puritanos, los cuales eran en su mayoría calvinistas. Y esa era la doctrina de la salvación que se entendió siempre. Pero realmente lo que llega a Latinoamérica es el catolicismo romano y es lo que imperó.
por muchos siglos hasta la llegada de algunos misioneros, específicamente de otras vertientes no calvinistas, ¿no? Entonces, es evidente que ante la llegada del calvinismo forma Latinoamérica, haya ese recelo o ese prejuicio de rechazarlo sin conocerle. Ahora bien, es cierto, ya la reforma tiene un tiempo en Latinoamérica y que ha influenciado bastante, de modo que sería bastante extraño que hoy todavía hubiese ignorancia sobre qué es el calvinismo realmente. Pero lo que sí está claro es que, como en todo lugar, siempre hay excesos, siempre hay abusos o extremos. Y este es el caso también dentro de las filas del calvinismo. En el calvinismo se ha distorsionado y hombres como R.C. Sproul en su libro Escogidos por Dios categoriza un término como subcalvinismo o anticalvinismo que se conoce popularmente como hipercalvinismo. El hipercalvinismo realmente niega muchas verdades que el calvinista afirma y niega no solamente verdades del calvinismo o que el calvinismo enseña, sino verdades históricas cristianas. Y por lo tanto, normalmente las personas de forma prejuiciosa asumen que todo calvinista es hipercalvinista. Un ejemplo de eso es una experiencia personal que tuve con algunos conocidos en los cuales me preguntaron, qué tipo de vertiente teológica tenía con respecto a la salvación. Y cuando yo contesté esta pregunta, dije, bueno, yo soy un calvinista con respecto a la salvación. Inmediatamente la persona me dice, ah, tú eres de los que no evangeliza. Entonces, este prejuicio es muy común cuando lo que conocemos es el hipercalvinismo y no calvinismo. Desafortunadamente, sí hay hombres y mujeres que se dicen ser calvinistas, pero realmente sus convicciones más se orientan al hipercalvinismo y eso nos ha causado pues mucha más resistencia aún con respecto a estas doctrinas. Sí, la verdad que sí, tremendo. Eso que te pasó, creo que a varias personas nos ha pasado ya, y me lo han comentado bastantes veces, que de una vez el ataque directo es hacia eso, o sea, te dicen, tú eres calvinista, eh, tú eres del salvo siempre salvo, hagas lo que hagas, vivas como vivas, puedes vivir una vida entonces pecaminosa totalmente, pero bueno, ahí es cuando nosotros tenemos que ponernos a explicar que no, que, la, que no podemos vivir una vida pecaminosa normalmente porque entonces realmente no estamos dando evidencia de ser salvos. Y eso ha traído Correcto. mucho problema. Y en cuanto a la evidencia de una persona justificada, es que también tienen un problema, porque muchas personas entienden que la evidencia de una persona justificada son otras cosas externas. Ha pasado Ujú. y es lo que nos enseña más el mundo en otras religiones, de que lo que tú muestres externamente, esto y esto, lo superficial, es lo que demuestra que tú tienes una salvación. En cambio, no una Mm, verdadera regeneración que nos enseña la Biblia, que poco a poco va surgiendo en el creyente y va aflorando, ¿entiendes? Entonces, estas claro, personas prácticamente dicen, no, tú piensas que la salvación no se pierde, entonces realmente eres un hereje y esto y lo otro, por estas consecuencias, ¿no? De estas ramas que han salido extremistas. claro. Y no, y bueno, hay que destacar con respecto a eso, que evidentemente cuando decimos que la salvación no se pierde, ¿verdad? Estamos haciendo una afirmación en función de lo que las escrituras nos reflejan, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso versículo sumamente citado por todo creyente, habla acerca del amor de Dios para con el mundo, de tal manera que todo aquel que crea en el Hijo, ¿verdad? Será salvo y no se perderá. Eso es lo que dice el texto. No se pierde aquel que cree. Posteriormente, también el escritor de Hebreos nos afirma, no lo pone en tela de duda, nos afirma y dice a la iglesia, nosotros no somos de los que retrocedemos. Posteriormente, el mismo apóstol Pablo en Filipenses asegura que la obra que Dios inició en la iglesia, la obra de regeneración, su obra,
tal como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y capítulo 3, también dice que será perfeccionada no hasta que peques, no hasta que, ¿verdad?, tengas dudas, no hasta que tropieces en el camino de la fe, no, sino hasta el día de Jesucristo, hasta el día final. Y evidentemente también están las aseveraciones de Jesús en el testimonio de Juan, cuando él dice que aquellos que crean en él, ¿verdad?, aquellos que afirmen y que acudan a Cristo, no serán expulsados, no serán desechados por el Señor, ¿verdad? Y al mismo tiempo asegura que todos aquellos que han creído en Él serán resucitados en el día postrero. Esas son palabras de Jesús. Y no solo son palabras de Jesús, son promesas de Jesús a los que creen. Ahora, la pregunta aquí que nos debemos hacer es, ¿acaso Jesús falla a sus promesas? ¿Acaso Jesús se resiste a cumplir su propia palabra? El mismo Jesús orando por sus discípulos y por toda la iglesia, luego dice por los que creerán después de, por la enseñanza de los discípulos, él enseña y ora para que él, Dios le ha dado, el Padre le ha dado, ¿verdad? Perseveren y al mismo tiempo que estarán con él en el cielo, en la presencia de Dios. La pregunta que debemos hacernos aquí es si el Padre le dijo que no a la oración del Hijo. Si decimos que Dios, el Padre, le dijo que no a la oración del Hijo, podríamos también afirmar que el carácter de Jesucristo, impecable, perfecto, tiene manchas y tiene fallas de tal manera que el Padre se resistió a cumplir su oración. Pero sabemos todos que Cristo, que cumplió la voluntad perfecta del Padre, es el único meritorio o que merece todas las recompensas de la obediencia de la ley. Y por lo tanto, es por eso que el salmista dice, pídeme, yo te daré las naciones. Nosotros afirmamos que el Hijo ha pedido al Padre las naciones. Y la respuesta del Padre, evidentemente, que se la ha concedido. Las naciones han sido concedidas al Hijo y por lo tanto nosotros podemos estar seguros de que la obra evangelística, la cual los calvinistas afirmamos, tiene éxito asegurado, porque no depende de la fuerza, habilidad y también de la capacidad explicativa que tenemos nosotros, sino que depende en última instancia, como dice Pablo, del poder de Dios. Es el poder de Dios quien hace la obra en aquellos que escuchan. Nuestro deber es, tal como el mismo Señor nos llamó, a predicar a toda criatura. Es por eso que muchas veces creo que lo que hay es ignorancia y confusión. Y aclaro, nos hacemos responsables de la confusión, porque mucha de la confusión ha sido problema también de muchos que se dicen llamar calvinistas que no lo son. Pero tal como usted puede ver, y lo que ha escuchado a su momento, puede ver que la postura calvinista trata de eh, desarrollar su teología a partir de lo que el texto bíblico nos enseña. No tratamos de escondernos de los versículos complicados. No tratamos de esconder los versículos complicados debajo de la mesa y luego ver qué es lo que significa. Tratamos de ver y estudiar a profundidad estos versículos. Es por eso que quizá realmente el concepto de la predicación expositiva, la exposición de cada verso palabra por palabra, se ve muy claro en la influencia de Calvino. Si hay una influencia más grande que incluso lo que se conoce popularmente como calvinismo, ha sido el ser tan minucioso en cada palabra y texto de la Biblia como lo fue Calvino en sus comentarios, y que difícilmente podemos ver antes de Calvino. Y creo que eso es algo que debemos tomar en consideración, ya sea que usted afirme la postura calvinista o no, pero la influencia de Calvino en la historia del cristianismo es sumamente importante y que no debe ser reducida a solo 5 puntos, por ejemplo. Wow, tremendo, mi hermano. Así es. Yo creo que bueno, las dos, entre los dos puntos más difíciles de tragar para muchas personas, entre los 5 puntos del tulip, digámoslo así, las doctrinas de la gracia, es la elección incondicional y la expiación limitada.
Cuando le hablas a alguna persona es un poco complicado el hecho de que entienda de que cómo Dios puede elegir a unos y a otros no. ¿Qué mérito tuvimos para ser elegidos y otros no? Y en el caso de la expiación limitada, ¿por qué? Yo creo que de los 5 puntos más nombrados son los más difíciles de tragar. Sin duda, son quizá de los más complejos, aunque tengo que admitir que quizá el más difícil de entender para muchos es el concepto de expiación limitada, el cual también dentro de los teóricos calvinistas también han tratado de hacerlo lo más claro posible y por ejemplo han cambiado el término como tal llamándolo expiación particular y no limitada, porque el concepto limitado da la impresión de que la obra de Cristo tenía límites, O- barreras que él no podía sobrepasar. Entonces, evidentemente, esa no es la idea que se trata de desarrollar con esa doctrina, sino más bien que el Señor en su sabiduría y beneplácito ha elegido desde antes de la fundación del mundo y estos elegidos, ellos son a los que se les aplica el mérito de Cristo para justificación. Ese es el concepto de la expiación limitada. Y no solamente que se les da el mérito, sino que también, obviamente, hay una remisión de sus pecados. Ahora, ¿por qué es tan difícil, creo, entender la doctrina? Principalmente creo que es difícil porque, aunque muchos pueden afirmar la depravación total del hombre, quizá tampoco la han entendido. Y es que nosotros cuando enseñamos la depravación total del hombre, entendemos que el hombre es totalmente responsable delante de Dios por su condición. El hombre está muerto en sus pecados y delitos. El hombre es culpable delante de Dios. Como dice Pablo en el capítulo de Romanos, capítulo 3 de Romanos, no hay gentil, no hay judío que sea más que otro. Todos están bajo una misma condición delante de los ojos de Dios. Y es en vista de esto que debemos entender que la expiación, la elección como tal, y la expiación no se le da a los buenos o a los que son mejores que otros, sino más bien que Dios lo da a los que en su decreto secreto, Él ha determinado, que son pecadores, son vil pecadores, tal como dice Corintios. No son más que nadie, no han hecho más que nadie, son vil pecadores. Y esto es la muestra de la benevolencia, misericordia y amor de Dios que escogió a los hombres a pesar de su y los rescata haciendo el pago necesario para su salvación. Y alguno podría decir que es quizá el argumento más popular dentro de las posturas no calvinistas. Eso es injusto, eso es injusto, que es la misma contradicción que le hacen a Pablo en el capítulo 9 de Romanos. Pablo anticipa que alguien va a pensar o alguien va a conocer, al ser esta doctrina, va a decir que es injusticia de Dios. Pero lo que está claro es que Dios no comete injusticia cuando elige a los pecadores y aplica el mérito de Cristo y la remisión de pecados a esos elegidos que son pecadores, porque eso es misericordia y gracia. La gracia no es meritoria, es un don de Dios sin mérito. Ahora, ¿qué le da entonces Dios a aquellos que no eligen? Le da lo que merecen. Le da lo que merecen usted y yo. Todos Merecíamos todo. merecemos juicio. Merecemos juicio. Castigo de Dios. Exactamente. Y es por eso que muchas personas a veces dicen, es injusticia, pero es debido a que quizá no hemos entendido completamente estas doctrinas o no nos hemos dedicado a estudiarlas de forma profunda, pero se critican a partir del desconocimiento o, como dije, de la confusión. Muy bien, mi hermano. Qué buena explicación, la verdad. Hay otra rama que se está hablando actualmente,
el neocalvinismo, inclusive también yo creo que el punto del neocalvinismo muchas veces lo asocian con el neopentecostalismo. Entonces, como Ok, que tratan de hacer como una comunicación entre ellas dos, pero en realidad, ¿qué se refiere el neocalvinismo? bueno, el neocalvinismo, el término neo, que significa nuevo, ¿verdad? Trata de evocar la idea de que eh, ciertamente hay un grupo de personas que han afirmado ciertos conceptos provenientes de la doctrina calvinista. Eso no significa que hayan afirmado todo acerca de Calvino. Ahora, hay que entender que, como pasa también en el pentecostalismo, quizás los pentecostales clásicos llamarán a los neopentecostales así, primeramente para distinguirse uno del otro, pero también para eh, dejar claro que ellos creen doctrinas novedosas que no son bíblicas. Así que obviamente el concepto de neo en muchas ocasiones tiene connotaciones negativas y no positivas. Pero depende y puede llegar a ser un poco subjetivo el concepto de neocalvinismo, porque podría considerarse, y hay que entender aquí, que por ejemplo Calvino entendía acerca del sacramento del bautismo que este era una señal del pacto y que debía ser aplicada también a los niños que nacen, ¿no? A los niños recién nacidos debía ser aplicado el bautismo. Ahora no debemos confundir el bautismo que consideraba Calvino con la idea de hoy del catolicismo romano. Son distintas hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, hoy día un bautista reformado que no considera el bautismo de infantes, sino el bautismo de aquellos que creen en Cristo o que hacen una de fe pública, podría ser considerado como neocalvinista, ya que este bautista firma doctrinas de Calvino, pero no todo acerca de Calvino. Probablemente también haya otros neocalvinistas que no estén de acuerdo con la doctrina o el concepto del gobierno de la iglesia de Juan Calvino, sino que considera otra perspectiva acerca del gobierno de la iglesia. Y si consideramos esto como neocalvinismo, pues evidentemente yo no lo consideraría, ¿verdad? Algo que tiene connotaciones negativas en todo el sentido de la palabra, sino que evidentemente es una perspectiva dentro de todo el espectro o todo el paréntesis del calvinismo que hasta cierto punto tiene hermandad o armonía. Pasa lo mismo de forma histórica con la diferente interpretación acerca de los decretos de Dios, que es el concepto de infralaxarianismo y supralaxarianismo, que son términos bastante complejos, pero que esto simple y llanamente quiere, dentro del calvinismo, trata de definir cuándo fue que ocurrieron o en qué tiempo ocurrieron los decretos de Dios, ¿verdad? Con respecto a la salvación. El supra entiende que fue antes de la concepción de la creación de la tierra, del cielo, ¿verdad? Fue antes de todo esto, que Dios determinó, ¿verdad? Eh, la salvación, la gloria, su glorificación a través de la salvación de los pecadores y también del juicio de otros, ¿verdad? Y esto lo considera como primero. Ahora el infra entiende que primero fue el decreto de la creación de la humanidad, ¿verdad? Y posteriormente, después de su caída, la caída del hombre, Dios entonces determina cómo será la salvación del hombre. Unos serán salvos y otros serán condenados. Unos serán salvos por su gracia y otros serán juzgados con su justo juicio. Entonces, eso es un debate interno, pero al mismo tiempo hay hermandad y armonía dentro del concepto reformado calvinista. Asimismo, podría decirse, extendiendo un poquito más el concepto del calvinismo, que bautistas reformados y presbiterianos o anglicanos tienen cierta hermandad, pero con claras distinciones. Y podría decirse que hoy día aquellos que niegan o eh, tienen diferencias con las doctrinas, otras doctrinas de Calvino, pues pueden ser denominados neocalvinistas.
Maravilloso, mi hermano. Asimismo pasa también en los temas escatológicos. Hay diferencias inclusive dentro de los mismos grupos calvinistas y no necesariamente son herejes o los denominamos que no pertenecen a la iglesia por pensar diferentes en temas escatológicos. Sin duda. Y siempre hay que tener mucho cuidado con la palabra hereje y saber cuál es el límite y cuáles son las fronteras de, de esta terminología y poder entender hasta qué punto podemos estar quizá en un error o entenderlo como un error. Obviamente, dentro del debate interno, unos y otros consideran que el otro está equivocado, obviamente, ¿no? Hay que ser honestos, pero también hay que comprender que del error a la herejía hay un camino, pues podría decirse que corto, pero que al mismo tiempo no debemos ser de forma negligente, estar llamando hereje a cualquiera que quizá y muy probablemente sea uno de nuestros hermanos. Lamentablemente está pasando inclusive del mismo círculo de que muchas personas se traten de hereje y se traten despectivamente por cuestiones secundarias o terciarias. La verdad que sí, pero bueno, es parte de esto, ¿no? Así que mi hermano, la verdad que creo que, wow, nos diste una explicación muy bien de lo que les tuvo que quedar muy claro a nuestros oyentes, desde el que tenía alguna duda con respecto a soy calvinista, no soy, por qué creo en esto, por qué creo en lo que yo, bueno, ya sabemos. Así que también cuando los llamen despectivamente calvinistas, bueno, ya tienen un argumento con que defenderse. Así que hay que seguir estudiando las escrituras, lo más importante, seguir estudiando las escrituras y saber que todas estas doctrinas que posiblemente los reformadores las aclararon, ir a la Biblia, ir a la Biblia y comprobar con la palabra de Dios si esto está escrito allí. Creer en la sola escritura. Así que estoy muy agradecido contigo, mi Correcto. hermano, por este tiempo. Y no, créeme que no será la primera vez, te invitaré para otros temas. Nos hacen siempre muchas preguntas. Hay muchas personas que preguntan muchas cosas que le pasan a diario acá. Normalmente yo uso este canal no para debatir, pero solo para tomar textos que usan fuera de contexto y simplemente leyendo su contexto, tal vez su contexto inmediato o su contexto histórico, llevar a la simple conclusión de que la palabra eh, se, se, se predica con la misma palabra. Así que serás bienvenido Correcto. nuevamente, mi hermano. Perfecto. Muchas gracias sin duda por la invitación y yo encantado de hablar de las escrituras acá, en cualquier lugar, ¿verdad? No solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, sino también a través de estos medios que sin duda son de gran utilidad para el cuerpo de Cristo y para la extensión del Evangelio. Y sin duda alguna, hay que aclarar que esto es apenas una introducción, ¿no? Al concepto del calvinismo, pero sí creo que encaja perfectamente con la tonalidad del canal, ya que le da un contexto diferente, ¿no? Nos ponemos en contexto con lo que es el calvinismo y tratamos de remover ciertos prejuicios históricos o doctrinales. Lo importante, seguir estudiando, como dijo el hermano, esto le da una entrada, pero a todos los hermanos siempre le decimos, estudien la palabra, hay que buscar, ponerse a estudiar, no simplemente escuchar videos en YouTube, tal vez ellos son de utilidad para muchas personas, pero lo principal, la palabra de Dios. Así que bueno, mi hermano, feliz Así es. noche, Dios te bendiga, Dios te siga bendiciendo en tu ministerio, que soy parte de él, me considero parte de él porque Amén. estamos aquí en la misma ciudad y estoy asistiendo a tu iglesia. Y así que, bueno, mi hermano, Amén. un abrazo, Un placer. Dios te bendiga. Saludos a todos. bendiciones.